Bueno, vamos a trabajar ahora la semana número 17, que tiene que ver con lo que es historia universal. Vamos a ver entonces, y lo vamos a poner aquí en una línea de tiempo, los eventos que ocurren luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1945 hasta el año 1991. Habría que recordar que esta etapa de la historia universal es en la cual se desarrolla la denominada Guerra Fría, ¿no? Como ustedes saben, la Guerra Fría es la etapa de la historia de la humanidad en la cual los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se enfrentaron en diversos planos de la vida, ¿no? Especialmente en el campo de la política, en el campo de la ideología y en el campo de la economía. Cada una de estas naciones planteaban diversas propuestas, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos planteaban una ideología, ¿no?, de carácter más individualista, mientras que la Unión Soviética una ideología que fomentaba más el tema de la socialización. En el plano político, los Estados Unidos planteaban el tema de la democracia, mientras que la Unión Soviética el régimen comunista. Y en el plano económico, mientras la Unión Soviética defendía una posición de carácter estatista, ¿no?, los Estados Unidos pues planteaban el llamado capitalismo. Esa es, digamos, una de las primeras características de la denominada Guerra Fría. Esta oposición permanente en el plano político, ideológico y económico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Otra de las características de la llamada Guerra Fría viene a ser la división del mundo en dos bloques: el bloque pro-norteamericano y el bloque pro-soviético. En el continente, por ejemplo, europeo, ¿no?, países que estaban bajo la influencia norteamericana eran, por ejemplo, Italia, Francia, Inglaterra, entre otros. En la misma Europa, países que estaban bajo la influencia soviética eran, por ejemplo, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, etc. En el caso de América Latina, casi todos los países, como por ejemplo Brasil, Chile, Argentina, Perú, etc., estaban en el ámbito de influencia de los Estados Unidos, mientras que el único país que a partir del año 1961 estuvo bajo la influencia soviética en América Latina fue, en este caso, Cuba. Por su parte, podemos encontrar esa misma división del mundo en el bloque pro-soviético, el pro-norteamericano, en otras partes de nuestro planeta. Entonces, esa es una segunda característica, este mundo bipolar que se establece durante la Guerra Fría. Y una tercera característica de la Guerra Fría es que, si bien la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron enfrentados política, ideológica y económicamente durante la Guerra Fría, nunca se llegó a dar un conflicto militar entre ambos países. Eso no se dio. Pero lo que sí ocurrió es que estos países indirectamente apoyaron a algunos bandos beligerantes en conflictos en otras partes del mundo. Por ejemplo, eso ocurrió durante la Guerra de Corea, Corea del Norte apoyada por China y la Unión Soviética, Corea del Sur apoyada por los Estados Unidos. Eso ocurrió, por ejemplo, también en la Guerra de Vietnam, el Vietcong apoyado por la Unión Soviética, el Viet Minh apoyado por los Estados Unidos. Y así podríamos encontrar diversos ejemplos a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX, en el cual, ¿no?, la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron pues apoyando a otras naciones. Ahora, la Guerra Fría también significó que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética buscaran establecer mecanismos que permitieran, por ejemplo, atraer a diversos países a su ámbito de influencia. Es por eso que, por ejemplo, los Estados Unidos pusieron en marcha en los años 40 el llamado Plan Marshall, que fue un plan de ayuda económica destinado al continente europeo y que permitió luego de la Segunda Guerra Mundial el resurgimiento de muchas de estas naciones. Similar a ello, la Unión Soviética puso en marcha el llamado Plan Molotov, ¿no?, para los países
que estaban bajo la influencia soviética y que necesitaban en este caso inyección de capitales, inversiones y otras medidas de ayuda económica. En el plano militar, los Estados Unidos en Europa crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era una coalición de países para una posible guerra en Europa, mientras que la Unión Soviética creó el llamado Pacto de Varsovia, un mecanismo que permitió a la Unión Soviética aglutinar a varios países de la llamada Cortina de Hierro que estuvieron bajo su protección militar. Ese es entonces el tema de la Guerra Fría entre 1945 y 1991. Desde finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta la caída o la desintegración de la Unión Soviética. Pero entre 1945 y más o menos los años 60, el mundo, ¿no?, atravesó por otro periodo histórico, por un conjunto de acontecimientos que son conocidos con el nombre de la descolonización de Asia y el África. El proceso de descolonización del Asia y del África. Si nosotros observamos rápidamente en un pequeño mapa, ¿no?, lo que es pues el continente africano y el continente asiático, acá está Europa, también la vamos a dibujar, vamos a ver lo siguiente, ¿sí o no? Países como por ejemplo Inglaterra tenían posesiones coloniales en el mundo. Acá estaba Egipto, acá estaba Sudáfrica, acá se encontraba la India. Francia también tenía sus posesiones coloniales, ¿sí o no? Francia tenía por ejemplo Argelia e Indochina, aquí en el extremo oriente. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, ocurrieron dos fenómenos. Por un lado, ¿no?, las metrópolis Inglaterra y Francia de alguna forma distendieron su dominio sobre estos territorios coloniales, lo cual hizo emerger en estas regiones movimientos nacionalistas que buscaran independizarse. Por otro lado, de estas colonias viajaron muchas personas a unirse a los ejércitos ingleses y franceses a luchar contra los alemanes en los campos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un elemento que fue usado durante las luchas nacionalistas, que consistía en señalar de que en la medida en que las tropas de las colonias habían participado en las guerras contra los alemanes defendiéndose a las metrópolis, se habían ganado el derecho a la independencia. Es así que ocurrieron diversas independencias entre fines de la Segunda Guerra Mundial y los años 60, por ejemplo, la independencia de la India, dirigida por Mahatma Gandhi, la independencia de Indonesia, dirigida por Sukarno, la independencia de Indochina, dirigida por Ho Chi Minh, y la independencia de Argelia, dirigida por Ben Bella, ¿sí o no? Forman parte de este proceso de descolonización que se dio en este caso en el continente africano y en el continente asiático fundamentalmente. Ahora, algo que tal vez deberíamos explicar con un poco más de detalle es lo que fue pues el caso de la independencia de Indochina, que además está vinculada a lo que viene a ser la guerra de Vietnam. Tenemos acá por ejemplo un mapa de la India. Más allá de la India está pues China, y luego está el llamado sudeste asiático. Aquí está Japón. Indochina era esta zona, ¿no?, que estaba ocupada por los franceses desde los años 30 del siglo XX. Esta zona era Indochina, ¿ya? A raíz de eso es que el año entre 1932 y 1941, Indochina pues fue una colonia plena de los franceses. Pero el año 1941, Indochina va a ser invadida por los japoneses. Es invadida por el Japón, ¿no?, a inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 1941 y el año 1945, Indochina queda a merced de los japoneses, ya que las tropas francesas se retiran para defender Francia de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Entre el año 1941 y 1945 en Indochina surge un movimiento de lucha contra la ocupación japonesa, el llamado Viet Minh, y también surge el llamado Viet Cong, que es otro movimiento de lucha contra el Japón. En 1945, esa lucha contra los japoneses logra su triunfo y expulsan a los japoneses. Pero ese mismo año 1945 los franceses intentan retomar el control de Indochina. Por esa razón que entre 1945 y 1954 se establece pues una lucha entre Francia, que intenta recapturar Indochina, y los movimientos del Viet Minh y el Viet Cong, ¿no?, que defienden el nacionalismo y la independencia de Indochina. Los franceses van a ser derrotados en la batalla de Dien Bien Phu el año 53, y el año 1954 van a ser obligados a firmar los llamados Acuerdos de Ginebra. En esos Acuerdos de Ginebra se va a establecer que Indochina se independice, que Indochina se divide en 3 zonas que van a dar origen a 3 países: Laos, Camboya y Vietnam. Y en tercer lugar, que Vietnam se divida en Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética, y Vietnam del Sur, apoyado por los franceses y los Estados Unidos. Sin embargo, el año 1963 ocurre el llamado incidente de Tonkin, en el cual un barco norteamericano es atacado por un barco de Vietnam del Norte, y a raíz de eso es que los Estados Unidos van a invadir Vietnam. Y se inicia propiamente lo que se conoce como la Guerra de Vietnam, que es pues la ocupación de los Estados Unidos de parte del territorio vietnamita, y una guerra pues que duró algo más de 5 años. Finalmente los Estados Unidos van a tener que retirarse el año 69, el año 1973, ¿no?, se van a firmar los llamados Acuerdos de París, mediante el cual los Estados Unidos reconocen pues el derecho que tienen los vietnamitas de reunificarse, y al año siguiente, el año 1974, ¿no?, Vietnam se reunifica y surge en este caso la República Democrática de Vietnam, ¿no? Entonces, ese es el tema de la independencia de Indochina, la guerra de Vietnam, que se dan pues durante los años 40, 50, 60 y parte de los 70, como parte del proceso de descolonización y también en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, el evento en realidad tal vez de mayor impacto desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y que de alguna manera trasciende incluso, ¿no?, la guerra y se da en el contexto de la Guerra Fría, es la Revolución China. La Revolución China, ¿no?, que se da desde el año 11 hasta el año 48. Es la llamada Revolución China, ¿no?, la Revolución China. En 1911 se va a formar el llamado Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino liderado por Sun Yat-sen. Al año siguiente, 1912, este partido va a encabezar una revuelta contra la dinastía de los emperadores manchúes, ¿no?, y van a obligar al emperador dimita, es decir, deje el poder. Inmediatamente se va a formar la República de China, y entre 1912 y 1937 el poder en China va a estar en manos de grupos militares fundamentalmente, uno de los cuales va a ser el gobierno del nacionalista Chiang Kai-shek. Hacia 1934 también ya había surgido un movimiento de carácter comunista, parcialmente apoyado por la Unión Soviética y que estaba liderado por Mao Zedong. Entre 1937 y 1941, estos dos bloques se van a enfrentar en una guerra civil, nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-shek y comunistas dirigidos por Mao Zedong. Pero el año 1941 Japón invade China. En esos momentos entonces deciden hacer una tregua, luchan contra la invasión japonesa hasta el año 1945, expulsan a los japoneses de la China, y en 1945 se reanuda nuevamente la guerra civil entre estos dos grupos. Guerra que termina el año 1948, cuando los comunistas de Mao Zedong derrotan a los nacionalistas que se tienen que refugiar en la isla de Formosa, que va a dar origen a su vez al país de Taiwán o a la llamada China nacionalista.
Mientras que en el continente el año siguiente se proclamó la República Popular China, que es la China comunista, la China roja, la China de Mao que todos conocemos. Eso como parte pues de la llamada Revolución China. Ahora, ¿qué cosa había motivado la Revolución China? ¿Qué cosa estuvo en los orígenes de la Revolución China? Por un lado, pues, el trato del imperialismo contra China, que desde el siglo XIX lo sometió a una situación, pues, de dominio colonial, a pesar que formalmente China nunca tuvo, pues, el estatus de colonia. En segundo lugar estuvo el hecho de la explotación sobre el campesinado, especialmente por los llamados mandarines, que eran los grandes señores feudales de la China. Y en tercer lugar, el tema de la dinastía de los manchúes, que nunca pudo establecer pues un dominio pleno sobre el territorio chino y menos defender el territorio chino pues de las agresiones de potencias imperialistas, como ocurrió por ejemplo durante la llamada Guerra del Opio a mediados del siglo XIX, y mediante la cual Inglaterra pudo quedarse en posesión de los puertos de Shanghái y de Hong Kong hasta el año 2000, ¿no? Entonces, esos son algunos de los datos interesantes que ustedes deben recordar, que están señalados en la práctica acerca de la Revolución China. Luego también tenemos el tema de la Revolución Cubana, que es en realidad el evento revolucionario más importante que ocurre en América Latina, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ¿no?, se inicia cuando el año 1953, se da el intento de asalto al llamado cuartel Moncada, ¿no? Un grupo de estudiantes universitarios dirigidos por Fidel Castro van a intentar tomar por asalto el llamado cuartel Moncada, que era un símbolo pues de la dictadura de Fulgencio Batista. Van a ser capturados, Castro va a ser enviado a la cárcel, va a estar en la cárcel hasta el año 1955, cuando la dictadura de Batista, en un intento de presentarse como un gobierno que no tenía en realidad un carácter dictatorial, va a dar una amnistía general a muchos presos políticos, producto de lo cual Castro va a ser liberado. Va a viajar a la Ciudad de México y en México va a organizar pues un grupo que va a intentar retomar el poder en Cuba. Es así que se funda el llamado Movimiento 26 de Julio, al cual se une por ejemplo Ernesto Che Guevara, y el año 1956 se embarcan en un yate llamado Granma, ¿no?, Fidel Castro y otras 50 personas, ¿no?, pero ya Fulgencio Batista estaba enterado de estos movimientos y los va a esperar en las playas de Cuba, en las cuales va a diezmar, en este caso, el pequeño ejército de Castro. Castro y cerca de una docena de sus partidarios van a sobrevivir a este desembarco, se van a internar en una región de la zona interior de México, de Cuba, perdón, conocida como la Sierra Maestra, y entre 1956 y 1959 van a establecer una lucha contra la dictadura de Batista, ¿no? Esa lucha progresivamente va a atraer muchos adeptos al movimiento de Castro. Por otro lado, también el régimen de Batista poco a poco se va a hacer mucho más impopular, y a fines del año 1959 Batista deja Cuba, se refugia en Santo Domingo, y a inicios del año siguiente, 1960, Castro asume el poder tomando el control de La Habana. Hasta ese momento Castro pues no hablaba por ningún lado acerca de lo que era el socialismo de la Unión Soviética. El movimiento de Castro fundamentalmente era un movimiento pro, digamos, o antidictatorial, y tratando de establecer un gobierno, ¿no?, con características mucho más democráticas. Pero en esos momentos los Estados Unidos no reconocen el liderazgo de Fidel Castro, piensan seguir apoyando, tal vez no a Batista, pero a algunos militares que estaban en su entorno, y en esos momentos entonces Castro decide buscar el apoyo del enemigo de la Guerra Fría de los Estados Unidos, que en este caso es la Unión Soviética. Es por esa razón que recién a partir del año 1961, Cuba entra en este caso en la influencia de la Unión Soviética, ¿no?
Ese mismo año, 1961, sucede pues el incidente de la Bahía de Cochinos. ¿Qué cosa es este tema de la Bahía de Cochinos? Ocurrió que cuando Castro llega al poder el año 60, muchos cubanos se refugiaron en Miami debido pues a que veían en Castro un gobierno, digamos, revolucionario, un gobierno que iba a generar cambios, y por lo tanto mucha gente, especialmente gente de dinero, o algunos intelectuales o personas de carácter liberal, huyeron de Cuba y se refugiaron en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Miami. El año 1961 la CIA, ¿no?, coordinó con estos emigrados cubanos y se organizó un pequeño ejército que debía desembarcar en Cuba. Castro estaba enterada ya de estas maniobras, los va a esperar y esta maniobra militar va a fracasar, van a ser totalmente derrotados. Esto se conoce como el desembarco fallido en Bahía de Cochinos. Luego también el año 1963 ocurre la llamada crisis de los misiles, ¿no? La crisis de los misiles es el nombre que se le da a los 13 días en los cuales el mundo pues estuvo al borde de una guerra de carácter nuclear. Resulta que un avión espía U-2 norteamericano tomó unas fotos de la isla de Cuba en las cuales se mostraba que se estaban construyendo emplazamientos para lanzar misiles atómicos. Cuba, como ustedes saben, está muy cerca de los Estados Unidos. Cuando el gobierno norteamericano tomó conocimiento de esta situación, inmediatamente después exigió, ¿no?, el retiro de estas instalaciones por parte de los soviéticos, que eran quienes estaban instalando esto. Bueno, la Unión Soviética, ¿no?, se negó a esto y más bien siguió mandando los barcos en los cuales se encontraban supuestamente ya los misiles atómicos para ser instalados en Cuba. Eso generó pues un clima de tensión en la cual era inminente una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que iba a ser una guerra de carácter nuclear. Esos 13 días en los cuales se dio esa situación fueron 13 días, repito, muy críticos. Eso se conoce como la crisis de los misiles, que al final terminó con una salida diplomática y negociada entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y este tema pues nunca llegó a estallar en una guerra. A partir de ese momento se estableció el bloqueo sobre la isla de Cuba, el bloqueo comercial por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de eso, Cuba pues tuvo el apoyo de la Unión Soviética, especialmente el envío de petróleo, dinero, armamento, asesoramiento técnico, todo lo cual permitió a Cuba en las décadas siguientes muchos logros en el campo educativo, social, tecnológico, etc. Claro, la contraparte de eso, y ese es el argumento de muchos de los críticos del régimen cubano, es pues que todo eso ha sido a costa, ¿no?, de cortar muchas libertades, como son, por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿no?, el poder de repente haber diferencias en los ingresos salariales, ¿no? Además, en Cuba pues hay una situación de mucha racionamiento de alimentos y una serie de cosas que son para algunos pues los grandes costos que ha traído la Revolución Cubana, a pesar de sus logros en diversos campos, ¿sí o no? Habría que recordar también, como punto final al tema de la Revolución Cubana, que la Revolución Cubana se da además como respuesta a una situación muy crítica que Cuba enfrentaba desde los años 30. En los años 30, pues recuerden ustedes que Cuba se había convertido en una zona en la cual se habían establecido una serie de negocios de carácter ilícito, especialmente que tenían su origen en las mafias norteamericanas, especialmente en la mafia italiana. La prostitución, el juego, la venta de licores fueron pues los negocios más importantes en Cuba hasta antes de la revolución. Entonces, todo ello fue generando un clima de mucha tensión en la sociedad cubana, que es lo que originó pues que gente como Fidel Castro finalmente se alzara en armas y derrocara la dictadura de Fulgencio Batista, ¿ya? Vamos a ver ahora dos eventos finales que ocurren ya a puertas de finalizar, ¿no?, esta etapa. Uno de ellos es la reunificación alemana, que ocurre el año 1990, y la otra es la otra viene a ser, en este caso, la desintegración de la Unión Soviética, ¿no?, que ocurre el año 1991.
¿Ya? A ver, pensemos en el tema de la reunificación alemana. Hay que recordar que Alemania, el año 1947, se había pues dividido. Perdón, 1949 se había dividido en la República Democrática Alemana, bajo influencia soviética, y en la República Federal Alemana, bajo influencia norteamericana. Hay que recordar que entre 1949 y 1961, el desarrollo económico que experimentaron ambas Alemanias fue muy diferente. La República Federal Alemana rápidamente logró salir de la crisis económica, dando origen a lo que se conoce como el resurgimiento alemán o el milagro alemán. Mientras la llamada República Democrática Alemana más bien se sumió en una profunda crisis económica, caracterizada por las altas tasas de desempleo, ¿no?, la inflación, ¿no?, la ausencia de alimentos y una serie pues de cosas que llevaban, digamos, a mal a la población de la República Democrática Alemana. Por esa razón que muchos habitantes de Berlín, ciudad que estaba dividida parcialmente en manos de la República Democrática y parcialmente en manos de la República Federal, se pasaban hacia el bando de la República Federal Alemana. Por esa razón, en 1961, el presidente soviético Brezhnev ordena la construcción del llamado el muro de Berlín, ¿ya?, que inicialmente efectivamente fue un muro tal como podríamos, según el término, imaginarnos, ¿no?, es decir, un muro pues hecho de ladrillo con un poco de cemento, pero posteriormente se convirtió en toda una línea de varios muros, muchos de los cuales tenían más bien características ya de fortificaciones militares. Todo eso se hizo para evitar la fuga de ciudadanos alemanes de un lado hacia el otro. Todo eso sobrevivió, ¿no?, hasta 1989, fecha en la cual ya la situación de la Alemania democrática era muy caótica, y desde la Alemania federal se dio un movimiento especialmente de jóvenes que generó un acto simbólico conocido como la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, ¿no?, que ustedes lo han visto seguramente en muchas postales, en videoclips de algunas canciones, como el muro pues es derribado. Pero eso fue un acto simbólico, porque la reunificación alemana recién se dio el año siguiente, cuando se firmó el llamado Tratado de Moscú, en el cual el representante soviético Mochov y el primer ministro de la República Federal Alemana, Helmut Kohl, firmaron un acuerdo mediante el cual se reconocía el derecho de los alemanes a reunificarse. Ese mismo año 90 se produjo, ¿no?, la reunificación, y ese mismo año 90 Helmut Kohl es elegido el primer canciller de la Alemania ya reunificada. Entonces, ese es el tema de la reunificación alemana que ustedes deben tener presente ya a fines de la Guerra Fría. Pero el puntillazo final a la Guerra Fría ocurrió el año siguiente, que fue la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Entonces, expliquemos aquí el tema de la desintegración de la Unión Soviética. Recuerden ustedes que la Unión Soviética había surgido a inicios de los años 20, surgió de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas luego del triunfo de la Revolución Rusa encabezada por los bolcheviques. Y durante la Segunda Guerra Mundial y durante la llamada Guerra Fría, ¿no?, los soviéticos pues se habían convertido en una superpotencia, ¿no? Y muchos de los esfuerzos que se hicieron para convertir a la Unión Soviética en una superpotencia estuvieron financiados pues por la economía soviética, ¿no? Todo el dinero que se producía en la Unión Soviética terminaba, por ejemplo, financiando a los cubanos a través de la compra de un azúcar a un precio mucho más alto, o vendiéndole armas, por ejemplo, a los peruanos en los años 70 a un precio muy barato, o por ejemplo financiando a los
iraníes en su guerra de los años 80 contra los iraníes. O por ejemplo financiando al Vietcong en su lucha contra el Viet Minh. Entonces, la superpotencia que representó la Unión Soviética durante la Guerra Fría fue un gran costo económico que comenzó a sentirse a inicios de los años 80 en la Unión Soviética, donde se desató una fuerte crisis económica. Junto a este hecho, también por aquellos años, asumió el poder en la Unión Soviética un nuevo ministro que fue Mikhail Gorbachev, ¿no? Y Gorbachev intentó realizar algunas reformas para salvar al régimen soviético, ¿no? Entonces, a partir del año 1987 se aplicaron reformas, ¿no?, que fueron algunas en el campo económico. Tenemos ahí la llamada perestroika, que fundamentalmente fue, pues, ¿no?, la liberalización de la economía, el retiro del Estado de la actividad económica, se dejaba de controlar los precios, se permitía la inversión privada, etcétera, y también ocurrieron reformas en el campo político, el glasnost, ¿no? El llamado glasnost, que era en este caso la libertad de prensa, la libertad de asociación, etcétera. Todo eso hizo que el año 1989 surgiera, por ejemplo, el primer partido político diferente al Partido Comunista, que fue la llamada Liga Democrática. La llamada Liga Democrática, liderada por el señor Boris Yeltsin. El señor Boris Yeltsin. El año 1990 se produjo la primera desintegración de la Unión Soviética, ya que Lituania, Letonia y Estonia se separaron de la Unión Soviética. El año siguiente, el año 1991, desaparece la Unión Soviética y aparece pues Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, Uzbekistán, etcétera, otros países. Con lo cual en realidad se concretó pues la desintegración de la Unión Soviética. Ese mismo año fue elegido Boris Yeltsin, presidente de Rusia, que gobernó hasta el año 2000, en el cual dejó el mando en manos del señor Vladimir Putin, ¿no?, que es hasta ahora el hombre fuerte en la Unión Soviética. Bueno, en Rusia en realidad, porque la Unión Soviética ya no existe, por si acaso. Bueno, ese es el tema que debíamos tratar en esta semana. Entonces, hemos visto todo este tema de la Guerra Fría, la descolonización de África y Asia, la Revolución China, la Revolución Cubana, la reunificación alemana y la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Eso es fundamentalmente. Muchas gracias. Perdón. Estoy olvidando de las claves de la evaluación. Vamos a dar las claves, a ver, ustedes tomen nota, después se toman un tiempo para que puedan resolver. Vamos a ver, acá tenemos, primera pregunta, vamos a poner acá las claves de la evaluación semana 17. A ver, ahí están las 5 preguntas. En la primera pregunta, la clave es la letra B. En la segunda, la letra D de dado. Pero en la segunda hay que hacer una aclaración por si acaso. La alternativa correcta debe decir Kennedy, como está, y luego debe decir Khrushchev, por si acaso. ¿Ya? Khrushchev. ¿Ya? No Cherenko, no, sino Khrushchev. ¿Ya? Esa es la clave. En la pregunta 3 la respuesta es la A. En la 4 es también la letra A. Y en la pregunta 5 es la letra B. ¿Ya? Esas son las claves entonces de la práctica de esta semana. Gracias.
partes de nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, esa es una segunda característica, este mundo bipolar que se establece durante la Guerra Fría. Y una tercera característica de la Guerra Fría es que si bien la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron enfrentados política, ideológica y económicamente durante la Guerra Fría, nunca se llegó a dar un conflicto militar entre ambos países. Eso no se dio. Pero lo que sí ocurrió es que estos países indirectamente apoyaron a algunos bandos beligerantes en conflictos en otras partes del mundo. Por ejemplo, eso ocurrió durante la Guerra de Corea, Corea del Norte apoyada por China y la Unión Soviética, Corea del Sur apoyada por los Estados Unidos. Eso ocurrió, por ejemplo, también en la Guerra de Vietnam. El Vietcong apoyado por la Unión Soviética, el Viet Minh apoyado por los Estados Unidos. Y así podríamos encontrar diversos ejemplos a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX en el cual, ¿no?, la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron. Es la etapa de la historia de la humanidad en la cual los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se enfrentaron en diversos planos de la vida, ¿no?, especialmente en el campo de la política, en el campo de la ideología y en el campo de la economía. Cada una de estas naciones planteaban diversas propuestas, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos planteaban una ideología, ¿no?, de carácter más individualista, mientras que la Unión Soviética una ideología que fomentaba más el tema de la socialización. En el plano político, los Estados Unidos planteaban el tema de la democracia, mientras que la Unión Soviética el régimen comunista. Y en el plano económico, mientras la Unión Soviética defendía una posición de carácter estatista, ¿no?, los Estados Unidos pues planteaban el llamado capitalismo. Esa es, digamos, una de las primeras características de la denominada Guerra Fría, esta oposición permanente en el plano político, ideológico y económico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Otra de las características de la llamada Guerra Fría viene a ser la división del mundo en dos bloques, el bloque pro-norteamericano y el bloque pro-soviético. En el continente, por ejemplo, europeo, ¿no?, países que estaban bajo la influencia norteamericana eran, por ejemplo, Italia, Francia, Inglaterra, entre otros. En la misma Europa, países que estaban bajo la influencia soviética eran, por ejemplo, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, etc. En el caso de América Latina, casi todos los países, como por ejemplo Brasil, Chile, Argentina, Perú, etc., estaban en el ámbito de influencia de los Estados Unidos. Mientras que el único país que a partir del año 1961 estuvo bajo la influencia soviética en América Latina fue en este caso Cuba. Por su parte, podemos encontrar esa misma división del mundo en el bloque pro-soviético y el pro-norteamericano en otras partes apoyando a otras naciones. Ahora, la Guerra Fría también significó que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética buscaran establecer mecanismos que permitieran, por ejemplo, atraer a diversos países a su ámbito de influencia. Es por eso que, por ejemplo, los Estados Unidos pusieron en marcha en los años 40 el llamado Plan Marshall, que fue un plan de ayuda económica destinado al continente europeo y que permitió luego en la Segunda Guerra Mundial el resurgimiento de muchas de estas naciones. Similar a ello, la Unión Soviética puso en marcha el llamado Plan Molotov, ¿no?, para los países que estaban bajo la influencia soviética y que necesitaban en este caso inyección de capitales, inversiones y otras medidas de ayuda económica. En el plano militar, los Estados Unidos en Europa crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era una coalición de países para una posible guerra en Europa, mientras que la Unión Soviética creó el llamado Pacto de Varsovia,
Bueno, vamos a trabajar ahora la semana número 17, que tiene que ver con lo que es historia universal. Vamos a ver entonces, y lo vamos a poner aquí en una línea de tiempo, los eventos que ocurren luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1945 hasta el año 1991. Habría que recordar que esta etapa de la historia universal es en la cual se desarrolla la denominada Guerra Fría, ¿no? Como ustedes saben, la Guerra Fría